al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis. Capítulo número 2. Capítulo número 2, versículo número 1. Esperemos que no nos afecte el micrófono, pero cualquier cosa vamos a tener el auxilio del otro. Mejor. Va, ok. Libro de Apocalipsis, capítulo número 2, versículo número 1, vamos a leer hasta el 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre, en esta noche te damos gracias por este hermoso privilegio que tú nos concedes de congregarnos. De verdad, Señor, es un hermoso privilegio podernos congregar. Señor, oramos para que este tiempo sea aprovechado, que estemos atentos a tu palabra, a tu enseñanza, Señor, y que podamos darnos cuenta que somos tu especial tesoro, que somos de gran estima delante de tus ojos. Señor, que no perdamos este hermoso privilegio de quiénes somos y qué hacemos en esta tierra. Bendice a tu pueblo, bendice a nuestras familias, nuestros hermanos que están fuera del país, por favor, y también bendice a nuestros hermanos que están conectados en esta hora. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden, por favor, hermanos, sentarse. El tema para esta noche es alabanza, queja y consejo. Alabanza, queja y consejo. 3 cosas muy importantes. Quiero, lamentablemente, se necesita hablar un poco de un contexto, porque para mí lo importante aquí es la queja en sí y el consejo. Y especialmente en el consejo, cuando veamos la palabra recuerda. La queja porque el Señor externa, el Señor revela, el Señor evidencia, el Señor muestra, el Señor saca a luz lo que no le agrada de nosotros. Debe de ser importante para nosotros.
no debemos de pasarlo por alto. ¿En qué sentido? En que no nos engañe nuestra propia alma, que nuestro corazón no nos engañe. Es muy profundo cuando el apóstol Pablo dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y en el Antiguo Testamento el Señor le dio mucho énfasis en que es el corazón el que es engañoso más que todas las cosas. Y también en toda la Escritura encontramos que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Entonces, tengamos cuidado porque somos responsables de nuestra vida hasta cierto punto. Tenemos límites, porque si no tuviéramos límites, entonces nos perdiéramos o ya estaríamos perdidos. Algunos, porque tenemos límites, estamos en el Señor. Porque Dios nos puso límites, le servimos hasta el día de hoy. Hasta este día Dios nos ha cuidado, nos ha protegido, nos ha guardado. Hasta hoy. Pero porque nos ha puesto límites. Pero eso no significa que en toda nuestra vida anterior no hayan altos y bajos. No hayan descensos. No hayan equivocaciones. Y por lo tanto, mentiríamos si decimos que no hemos pagado altos precios por querer ser señores de nuestra vida. Si el Señor así lo hubiera decidido, entonces no nos diera su Espíritu para que esté en nosotros. Y esto lo hablo de una forma interna, no sobre, sino en nosotros. Entonces, es muy importante que nosotros estemos conscientes de esta verdad. Por momentos creemos que somos amos y señores de nuestra propia vida. Y nos damos cuenta que ni siquiera con nuestra propia vida podemos. Porque de un momento a otro, en un segundo podría decir, de un momento a otro estamos en una situación en la cual nos vemos impotentes para poder resolver. Miramos y no podemos ayudarnos a nosotros mismos y tenemos que humillarnos para que nos ayuden. Y tenemos que humillarnos para que alguien extienda su mano y tenga de nosotros compasión. Y tenga de nosotros misericordia. Pero antes de ello, o antes de eso, nosotros nos hemos considerado que sí podemos. Que somos fuertes y que tenemos la razón. Es posible que tengamos la razón, pero no tenemos los recursos. Es posible que tengamos la razón, pero no tenemos la autoridad. Y es de sabios entender esto que acabo de decir. Yo puedo tener recursos, pero no tengo la sabiduría. Puedo tener sabiduría, pero no tener los recursos, o no tener la autoridad. Entonces yo debo de comprender que debo de someterme, de que sobre todo hay un dosel, que sobre todo hay otra autoridad superior, y que Dios lo ha establecido así, siempre para protegernos, siempre para cubrirnos. Por eso el Señor en el antiguo pacto se compromete en hacer su obra de adentro del creyente hacia afuera, pues antes era de afuera, en el antiguo pacto de afuera hacia adentro, y el asunto no funcionó, no porque Dios no funcione, sino porque nosotros los hombres no funcionamos, que somos tan perversos que venimos hasta cambiar, como dice el profeta, la ley, que en los tiempos posteriores hasta la ley será cambiada. A lo malo le diremos bueno y a lo bueno, y estoy hablando de líderes, no estoy hablando de pueblo, pero el pueblo sigue al líder. Y si un ciego sigue a otro ciego, y si un ignorante sigue a otro ignorante, y si un malvado sigue a otro malvado, y si un mentiroso sigue a otro mentiroso, y si un hijo del diablo sigue a otro hijo del diablo. Entonces, ve, Dios deja ahí a que nosotros decidamos. Aunque por la gracia y la misericordia de Dios, con su pueblo, el que ha salido de su costado, le ha puesto límites, si no nos perdemos. Por eso la salvación no la dejó en manos ni de hombres, ni su inspiración tampoco la dejó para hombres, sino los hombres de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo, que es una gran diferencia.
porque yo no tengo ninguna inspiración para usted. El Espíritu Santo es el que me da la inspiración para darle la palabra y darle la revelación a todos los que nos toca predicar o enseñar la palabra de Dios. El Señor le reveló a Jeremías por el Espíritu, y el Espíritu le reveló a Daniel lo que Jeremías había recibido del Señor, que solamente 70 años iban a estar cautivos. Entonces, esto no salió ni de Jeremías ni de Daniel, sino que salió de Dios. Amén. Entonces, en pocas palabras le estoy diciendo que usted y yo somos responsables. Y quiero decirle algo, hermano, entre nosotros los adultos ya no debemos de haber niñeros. Ya no deben de haber niñeras. Corramos y escapemos por nuestra propia vida. Y estemos conscientes de que vamos a pagar precios si nos equivocamos. Y cuando hemos decidido mal, estamos inclusive ya decidiendo pagar el precio. Pero somos adultos, ya no somos niños. Ya sabemos las consecuencias. Entonces, es bien importante porque el Señor se dirige a la iglesia. Y repito, alabanza, queja y consejo. 3 cosas muy importantes. Los alabó sin calificación por 4 virtudes manifiestas en medio de ellos. Esa fue la alabanza. En el versículo número 2 dice, yo conozco, fíjese que esto es tremendo, si yo tengo un mínimo de cerebro espiritual, porque puedo ser un astronauta y no tener 1 milímetro de cerebro espiritual, esto me hace a mí preocuparme si realmente soy espiritual, si tengo vida, aunque sea solamente por lo que el Espíritu de Dios se unió a mí, y no hablo todavía de un crecimiento, y no hablo de una madurez espiritual, sino solamente el hecho de recibir vida. Dejo de ser carnal. Y esto significa que tengo ya la capacidad para poder entender lo espiritual. Y si yo leo con esa mente espiritual esta carta del Señor a las iglesias, esta carta, especialmente esta carta del Señor a mi vida, ¿quién más puede decir, como vamos a leer el versículo número 2? ¿Quién más puede saber su vida y la mía? Dígame, ¿quién más? Ni siquiera nuestros padres nos conocen. Si los padres somos los últimos en saber lo que le pasa a nuestros hijos, o lo que hacen nuestros hijos, o por dónde andan nuestros hijos, y lo sabemos hasta que ya les cayó el tubazo, o el gran golpe. De lo contrario, nosotros no sabemos, pero Dios sí. Y qué tremendo, porque Él está en medio de su pueblo. Por eso el versículo número 1, el Señor le dice, escribe al pastor de la iglesia en Éfeso. Y usted debe ser pastor de su propia vida. Porque la carta es cierto que es dada a las iglesias, pero es personal. Esta palabra no debe de pensar usted que es para la iglesia, es para mí. No debe pensar que es en su cónyuge que no vino o que no puede estar o que no está la familia y qué lástima que... No, esto es para mí que estoy aquí. Este cordero es para usted. Espero que me entienda cuando digo este cordero. Porque lo que se sacrificaba y podían participar, comían del cordero o de la víctima que fuera. Podían participar. Pero una vez terminado el día, eso tenía que terminar en cenizas. No se podía guardar nada para el siguiente día. Al igual que el maná que descendía al campamento de Israel en el desierto, no duraba para el siguiente día. Y el que lo guardaba para el siguiente día se le podría, se le engusanaba. Entonces, esta palabra, hermano, cualquiera podría decir, porque lamentablemente el mundo quiere hacernos ver que no importa que nosotros seamos, Él es Dios de amor.
está matando a 15,000. No, si Dios es de amor, es Dios de amor. No, no le hagan nada, pobrecito, si solo 15,000 ha matado. No nos dejemos engañar. Fíjese lo que está diciendo el Señor aquí, tremendamente. Dice, estaba en el 1, ¿verdad? Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso al pastor, al mensajero, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Mire, la plenitud de todo es el Señor. Él tiene el control de su iglesia. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, mire lo que significa, no voy a detenerme en eso, ya lo hemos enseñado, dice esto, y esto es el mensaje: alabanza, queja y consejo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Primero, fueron leales en sus obras. Le está hablando una iglesia maravillosa, increíble. Marta se quedó pequeña. El mejor líder de nuestro tiempo se ha quedado pequeño. El mejor servidor de nuestro tiempo se ha quedado pequeño con esto. Fueron leales en sus obras. Por eso dice, yo conozco tus obras. Toda la vida y toda la conducta de la iglesia están a la vista aquí. La obra de sacrificio y la paciencia incesante en medio del cansancio. Esto el Señor lo sabe. Esto el Señor lo dice como, no he llegado todavía, pero lo dice como una alabanza. Yo estoy consciente de lo que tú haces. Yo estoy consciente de lo que tú vives. Yo estoy consciente de lo que tú te preocupas. Yo estoy consciente de lo que tú soportas. Qué lindo que Dios lo sepa. Pero quiero decirle algo. No basta. No es suficiente. Al final todo eso es posible que no sirva para nada. Es como que usted ande como loco todo el día trabajando y haciendo y haciendo y haciendo y desgastándose y gastando recursos y gastando tiempo y dando la vida y perdiendo otras cosas que son muy importantes, y al final del día no hay ningún fruto, no hay ninguna ganancia. ¿De qué sirvió todo eso? ¿De qué sirvió que todo el mundo dijera wow? Como dicen algunos jóvenes, wow, yo no sé dónde han sacado el wow. Tal vez allá de Cujucuyo, pero no, ¿verdad? Viene de más lejos. No tenemos cosas propias hasta eso. Qué tremendo, qué mujer, qué hombre, qué dedicación, qué entrega, qué constancia, todo lo que puedan decir. Y al final termina fracasado. Y al final termina solo. ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió la admiración? ¿De qué sirvió el esfuerzo? ¿Ve que el Señor está consciente de eso? Pero no es suficiente por si no termino el estudio. Pero no es suficiente. No quiero que se vaya creyendo de que usted y yo apantallamos al Señor. Toda la iglesia era productiva, llena de buenas obras, era persistente en su trabajo hasta el punto del agotamiento. ¿Y qué hizo Cristo? Los alabó, les dio aplausos. Y es tremendo porque Pablo habla también de estas palabras en Primera de Tesalonicenses, capítulo número 1 y versículo número 3. Donde alaba obra, trabajo y constancia. Dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra, del trabajo, etcétera, de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Tremendo lo que Pablo menciona ahí, ¿verdad? Algo similar a lo que Cristo alabó a la iglesia de Éfeso.
Pablo lo repite a la iglesia de Tesalónica. Luego también fueron intolerantes. La segunda cosa, fueron intolerantes con los impostores. No puedes soportar a los malos. Y dice el Señor, ni yo tampoco lo soporto. Entonces la iglesia efesia podía tolerar cualquier cosa, o cualquier cosa, mejor dicho, menos la presencia del impostor o de los impostores. Cualquier cosa podían soportar, pero no eso. Y el Señor los alaba por eso. Qué bendición cuando usted puede discernir, ese es impostor, ese es mentiroso, ese le está quitando a la palabra, ese le está aumentando a la palabra, ese no está enseñando la verdad. Y hoy en estos tiempos se está enseñando y se está conduciendo a la gente hacia el ateísmo. De una forma bien sutil, no quiero mencionar palabras ni nombres, bien sutil, están llevando a la gente al ateísmo. Porque si comienzan a decir que lo que la Biblia dice no es real, no es verdadero, están conduciendo a la gente al ateísmo. Y si hacen creer que esto es mentira, dígame, fuera de la Biblia, ¿qué más queda? Si usted deja de creer en esto, ya no tiene nada en qué creer. Pero quiero decirle algo, hasta el día de hoy nadie ha podido contra la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso, lo que somos la iglesia de Cristo, no nos preocupamos por esto, porque si usted es de Dios, no hay nadie quien se lo pueda arrebatar. Usted está escondido en Cristo. Usted es como la niña de sus ojos. Entonces, no importa. Amén. Pero sí tiene que ser muy cuidadoso con usted mismo. Y esta es una alabanza que hace el Señor. Que pueden soportar cualquier cosa menos la presencia de impostores. Tercero, como iglesia tenían discernimiento en la doctrina. Pues dice, has probado, ahí siempre en el versículo número 2. Dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles, a los que dicen ser enviados, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Habían también probado la doctrina de los nicolaitas, que dice en el versículo número 6, y no puedo quedarme enseñando qué es la doctrina de los nicolaitas, ya lo dije al principio, sin nombre. Aquí habla creyentes que eran cuidadosos de lo que escuchaban y por lo tanto no eran engañados. Usted y yo siempre debemos de ser como los de Berea. Si aquí está y yo he creído en esta verdad, y si alguien me dice que esto no es verdad, ese es problema de él o de ella, pero no suyo. Porque para que usted creyera en esto, Dios se hizo hombre perfecto, y se hizo pecado para que usted pudiera gozar de todas las promesas que este libro tiene. Y dice el comienzo del libro Apocalipsis, solo del libro Apocalipsis, imagínense, no habla de toda la Biblia. Aquel que lea es bendecido. Y si hace, más todavía. Qué precioso es Dios. Finalmente, eran pacientes en la persecución. En el versículo número 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. En medio de los feroces fuegos de la persecución, ellos demostraron un notable poder de permanencia. El verdadero creyente, no importa lo que pase a su alrededor, permanece. ¿Qué más podía esperar de ellos? Cuán gratificante es entonces si nuestra iglesia merecieran tal encomio. Qué privilegio fuera que el Señor hablara de nosotros así. Porque es posible que el Señor nos pueda decir, al igual que a ellos, su queja.
y no ser lo que realmente Él dice que somos nosotros. Qué triste sería. ¿Por qué? Porque ellos hacían una buena labor, pero nosotros vamos a recibir el mismo reproche, la misma queja del Señor, la misma advertencia, y ni siquiera somos buenos en lo que ellos eran buenos. Porque ni siquiera somos buenos en nuestro congregar, ni siquiera somos buenos en nuestro servir, ni siquiera tenemos ni sufrimos persecución. Por lo menos ellos tenían eso bueno, nosotros quizás ni eso tenemos de bueno. Estamos muy mal. Porque yo no sé si el Señor viniera esta noche y pudiera hablar de nosotros como habló de ellos, la alabanza que les dio. ¿Podría el Señor a mí darme esa alabanza? Lo más seguro es que no, lo más seguro. No sé, no quiero juzgarlo a usted, pero yo hablo por mí. Lo más seguro es que no nos daría esa alabanza, pero sí estoy seguro que se quejará. Eso sí estoy bien seguro. Y también de que me tendría que dar un consejo. Y yo le suplicaría que me lo diera. Y le suplicaría que me dijera cuál es su queja. Si soy convertido. La queja, versículo número 4 y primer punto. O segundo punto, mejor dicho. Ya vimos la alabanza. Segundo punto, la queja, versículo número 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué tremendo. ¿Cuántas veces Dios nos habló en algo y hoy se cumple? O ya se cumplió en nosotros. El Señor nos dijo algo hace tiempo y ya lo vivimos, que se cumplió. Lo que nos advirtió el Señor, lo que el Señor nos profetizó, lo que el Señor nos habló, lo que el Señor nos reveló, lo que el Señor nos enseñó como una advertencia, como una enseñanza para adelante. Y algunos podemos decir, sí, se cumplió. Mateo 24, capítulo número 12. La parte final es la que me interesa. Voy a leer todo el versículo. Y por haberse multiplicado la maldad, y no hay duda que en el tiempo de la iglesia de Éfeso no hubiese crecido la maldad. Siempre ha existido la maldad. Hoy estamos llenos de maldad. Siempre ha habido maldad. Pero la iglesia del Señor siempre ha sido preservada. En medio de la maldad, en medio de la iniquidad. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos. Oiga, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué le pasó a esta iglesia en Éfeso? Se cumplió lo que el Señor había profetizado. Esto se había vuelto verdadero. Ese versículo número 12 de Mateo 24 se había vuelto verdadero en la iglesia de Éfeso. Esto es la iglesia en general, incluidos nosotros. Porque como enseñaba ya en los 90, cuando la iglesia comenzó, de que estas son áreas que la iglesia debe de restaurar antes de ser arrebatada. Por eso algunos, no es ley, no es cosa similar, pero por eso cuando los verdaderos hijos de Dios no entendemos, tenemos que ser reducidos casi al polvo. Y en ese momento que estamos casi reducidos al polvo, entonces hay en nosotros un verdadero avivamiento. Entonces el Señor nos lleva. ¡Qué misericordia para ellos! Que Dios tenga misericordia también de nosotros, porque de más seguro no vamos a ser mejor que ellos. Yo he visto eso, hermano, digo, Señor, qué tremendo. Yo sé, es increíble donde lo ha pasado el Señor, pero ese punto, hermano, vale la pena. ¡Qué privilegio que está sedita! ¿Entiende usted qué es estar sedita? ¿Se acuerdan cuando le daban a uno? Mira, bien sedita está, ¿verdad? Le decían a uno. Pues sí, después de esa penqueada, decíamos nosotros. No sé de dónde sale la palabra penqueada, créame, no lo sé. Pero una palabra de nuestra niñez, ¿verdad? De pencazo, no sé, pero lo que sí sé es del talegazo. Sí, el talegazo es la talega que le ponen así a los caballos como alforja. Esa es talega. Eso sí lo sé. Por eso yo quiero un talegazo de bendiciones, le dije una vez al Señor, en buen sentido, lógico. Amén. Yo lo entendí, hermano, yo lo entendí.
Entonces, bien sedita estaba, claro, así como cuando uno va saliendo de la cárcel, hermano. ¿Quién no sale sedita? Si hasta los barrenderos lo saludan. Buenos días, bueno. Y como ya sale convertido, va, Dios le bendiga, le dice. Amén, le dice el barredor o el barrendero. El que le dan el alta en el hospital sale sedita. Más si lo acaban de rescatar de solo él sabe dónde. Al parecer esto no podría ser un asunto de tremenda importancia al contraponerlo con el trasfondo de sus muchas cualidades admirables. Pero dicha visión es terriblemente superficial. La de ellos, lo que hacían y todo, a los ojos del Señor, era tremendamente o terriblemente superficial. La alabanza y cualquiera se alegra, pero eso hacía al ver el Señor el corazón de ellos, que lo demás se volvía superficial. Y qué entrega y qué orgullo el que sentimos por el servicio y por el liderazgo que nosotros tenemos. Pero eso, al ser escudriñado nuestro corazón, queda como algo superficial. Y lo superficial no sirve. Solo se le mete un poquito así la uña y ya se le arranca. Ah, es oropel. Parece, pero no lo es. Entonces, ¿de qué sirve? Ningún sufrimiento es tan punzante como el amor no correspondido. Esto lo sufrió el Señor. Es tremendo cuando dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Repito, ningún sufrimiento es tan punzante como el del amor no correspondido. Se habían ocupado de tantas cosas buenas en gran manera que se habían descuidado de lo más importante. Eran leales, trabajadores, ortodoxos inclusive, que había hecho que su primer amor por Cristo se había enfriado. Qué peligroso es eso, hermano. Y los que nunca han tenido el amor por Cristo, y los que nunca se han enamorado por Cristo, ¿cómo serán si los que nos enamoramos llegamos a enfriarnos? ¿Por qué se enfría? Por descuido. Por descuido. No estamos conscientes de nuestro descuido. Es triste y es muy lamentable. La pérdida de amor por Cristo no es algo trivial. No le damos importancia. Para algunos ni lo consideramos. Otros ni siquiera lo meditamos. Otros ni siquiera le damos importancia. No es algo trivial. No es algo irrelevante. Es preocupante a los ojos del Señor y a los ojos de la Escritura y a los ojos de los que conocen esta verdad revelada. Es preocupante, es peligrosísimo. Y todos pasamos como que no es importante. La obra, el trabajo y la paciencia de los cristianos tesalonicenses, recientemente de alguna manera convertidos, tenían un motivo inspirado, igual que nosotros, recién convertidos. ¿Qué es lo que gobernaba en ese tiempo? ¿Qué es lo que nos inspiraba? La fe, el amor y la esperanza. La fe, el amor y la esperanza. ¿Y ahora qué tenemos? Eso es lo que hay en el corazón del recién convertido. Pero ahora estas tres cosas habían quedado atrás. Habían quedado en el camino. Y todo lo que quedaba era el trabajo, la obra y la paciencia, sin los motivos inspiradores. Fe, amor, esperanza.
Eso es lo que quedaba únicamente. Trabajo, obra. ¿Y qué es lo que pasa cuando se pierden los motivos inspiradores? ¿Qué pasa cuando se pierde el primer amor? ¿Qué pasa cuando ya no se ama como al principio? ¿Qué pasa cuando ya no se deleita como al principio? ¿Qué pasa? ¿Quieres saber qué pasa? Bueno, su obra se convirtió en una carga. Solo es de tiempo. Si usted y yo estamos fallando, solo es de tiempo. Con el Señor y con nuestras relaciones aquí en la tierra, solo es de tiempo. Por eso es tremendo el apóstol cuando dice: todo aquel que cree, considera estar firme, mire que no caiga. Porque si en usted y en mí están fallando estas cosas, solo es de tiempo. Es como el joven de 20 años que cree que no va a envejecer, solo es de tiempo. Y a 10 años más comenzará a ver que le salen pelos blancos y le salen arrugas. Y si se hace radiografía de algunas partes de su cuerpo, de algunos miembros, notará que hay un desgaste por uso natural que se le llama vejez. Irreversible. Eso se llama muerte. Eso lo produjo el pecado. El pecado, traduzcámoslo de esta manera en la vida en Cristo: separación. Pecar es morir. Pecar o morir es separación. Entonces, ese versículo es: pero tengo contra ti que te has alejado de mí. ¿Y para cuántos de nosotros todo es más importante y no el Señor? Hermano, seamos, es todo. Si nos dan una mala noticia, salimos corriendo y dejamos el culto, dejamos la palabra, dejamos todo. Me recuerdo un hermano predicador que, si les digo el nombre, muchos de ustedes lo van a conocer o lo han oído, por lo menos de nombre. Este hombre, predicando aquí en nuestro país, allá en los 80, dice que su madre le dijo, no voy a decir el nombre, fulano le dijo: si el día en que tú estás predicando te informan que yo he muerto, no vayas a dejar de predicar, le dijo. Termina tu mensaje. La madre. Pero nosotros salimos corriendo porque nosotros creemos que nosotros podemos hacer algo y no Dios. Y entonces, ¿quién tiene la última palabra? Somos mentirosos cuando hemos aplaudido y hemos dicho amén, cuando hemos dicho y Dios tiene la última palabra. ¿Y por qué salimos corriendo? ¿Y por qué lo demás es lo más importante? Demasiadas veces nos han enseñado cuáles son nuestras prioridades. Su ortodoxia era algo muerto. Se requiere de amor ardiente por Cristo para que esas actividades tengan un valor espiritual perdurable. El trabajo, el celo e incluso el sacrificio propio no son sustitutos del amor. Cuando el amor se pierde, lo demás se vuelve importante. Lo demás se vuelve excusa. Cuando el amor se pierde, se quedan más tiempo en el trabajo, se tardan más en llegar a la casa, se preocupan en cosas. Eso le pasa a la vida en Cristo. Porque amor no hay. Por cualquier cosa es cambiado Cristo. Por cualquier cosa. Hace unos años yo oía a un hermano pastor
que explicaba lo que era el dolor del Señor. Ay, Señor, gracias. Yo estaba afligido que no quiero terminar ahorita, hermano. Le iba a pedir que me regalara unos 45 minutos. Tratando la manera de expresar lo que el Señor podía sentir. Dice que le dijo al joven, el joven se había ido con una inconversa y había dejado al Señor. Prefirió a la inconversa que al Señor. Entonces él se ponía como que él era Dios y decía: por esta cipota me has cambiado. O sea, Dios, ¿usted tiene conciencia de quién es Dios y cómo es Dios? El que hizo todo lo que existe, el que de la nada hizo lo que hoy es, donde millones de millones de millones de millones de seres celestes lo adoran. Y aunque millones y millones se le revelaron, tienen todavía más millones de los que se le revelaron. Por esa, no le voy a decir lo que dijo, le dijo a peluda: por esa peluda me has dejado a mí. Por ese peludo me has dejado a mí. O por ese pelón. Porque hoy ya no puedo hablar solo de los peludos, hoy tengo que hablar también de los pelones, porque muchos somos calvos. Pero es lo mismo. Y no estoy ofendiendo con eso. Estoy hablando la verdad. No llegó el tiempo de que yo solo de frente me quisiera ver. Yo estaba afuera, no estaba en mi país. Y nunca me había fijado, hermano. Y el apartamento donde yo estaba tenía un gran espejo aquí. Pero cuando yo entré al baño y me vi en el espejo, pegué un gran salto, hermano. Porque había otro espejo detrás de mí y se me veía todo esto. Mira. Nunca me había visto. Yo empecé a entender. Yo creí que era bien bonito, bien peludo y todo. Cuando me di cuenta, hermano. Hoy, gracias a Dios, a la moringa, mire, estoy recuperando pelo. No es broma. Estaría bien calvo de aquí, mire. Disculpe que hablé de los que somos. Solo déjeme, aquí está. El trabajo, el celo e incluso el sacrificio propio no son sustitutos del amor. Pasaríamos toda la noche poniendo todos los que nos sustituye. Hasta el chucho entra ahí. Terrible todo lo que nos sustituye al que nos ama. Los hombres no creen que la pérdida de amor por Cristo sea algo serio, pero Él lo considera Cristo, ¿verdad? Como un pecado de dimensiones terribles. Sin amor por Cristo, todo se muere, todo desaparece, todo se termina. Nada tiene ya verdadero valor. Si el amor por Cristo muere, desaparece, mengua, todo lo demás no sirve. Está pronto a desaparecer. Si la gran mayoría de las parejas solo hablan del amor el día de la luna de miel, algunos que ni luna de miel tienen. De ahí en adelante solo se habla de divorcio y separación. Solo se habla de que esto es mío, esto es tuyo, vos lo compraste, esto yo lo compré, esto fue con mi dinero, pero esto vos me lo regalaste, yo no te lo pedí. Y eso que no digo otras palabras que se ocupan. Termino. Consejo. Versículo 5. Recuerda. Esta es la palabra terrible. Recuerda. Por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete.
Ya lo demás no lo vamos a poder ver. Y haz las primeras obras. Pero mire la parte A del versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Entonces, en el tercer punto, que es consejo, vamos a empezar que el Señor hace un llamado para que recordemos. Y dice, recuerda de dónde has caído. No sé si dice algo bonito la NTV. Dice así, todos los que salgan, ¿qué le dije? 2:5. No, aquí lo tengo, se me pasó al capítulo número 3 y es en el 2, ¿verdad? 2:5. Mira, ese es. Oiga lo que dice esta versión. Mira hasta dónde has caído. Si el Señor nos saca todo lo que hemos medio a la carrera visto y nos dice, mira hasta dónde, hermano. Si el Señor nos compara de cómo éramos y cómo somos hoy, Él nos podría decir y entenderíamos, mira hasta dónde has caído, qué tremendo. Por casualidad usted no ha oído que alguien le diga a usted o alguien le dice también a usted a otra persona, mira hasta dónde has caído. En nuestro vocabulario, en nuestras acciones, en nuestras mentiras, en nuestras inmoralidades. Y así le mencionaría una infinidad de cosas. Recuerda de dónde has caído, o más aún, mira hasta dónde has caído. Significa entonces que hay un tiempo para mirar hacia atrás y hay un tiempo para mirar hacia adelante. Mira cómo eras. ¿Te acuerdas cuando eras inocente, la niña, el varón? ¿Te acuerdas cuando eras sin malicia? ¿Te acuerdas cuando no te habías corrompido? ¿Te acuerdas cuando eras una virgen? ¿Te acuerdas cuando eras un niño virgen? ¿Te acuerdas cuando tú tenías pureza en tu mirada? ¿Te acuerdas cuando respetabas a todo el mundo? Hay un tiempo para mirar hacia atrás y hay un tiempo para mirar hacia adelante. Qué tremendo que usted y yo podamos creer que el Señor no se da cuenta, pero Él sabe cómo éramos ayer, cómo nos gozábamos en Él, cómo Él era nuestra prioridad. ¿A cuántos bendecíamos con nuestra vida? La memoria puede ejercer un ministerio saludable. Repito, la memoria puede ejercer un ministerio saludable. Mira cuántas cosas están en juego. Recuerda, mire, qué ministerio más tremendo puede ser la memoria. Y yo le pido al Señor que me dé la valentía para compartir el domingo de cosas que son tremendas de parte del Señor, hermano. Yo le pido al Señor que me dé el denuedo de poderlo hacer. Tenemos una facilidad fatal para el olvido, o para olvidar los hechos, o las verdades desagradables o inoportunas. Lamentablemente tenemos una facilidad para olvidar. Algunos ya olvidamos cómo amábamos al Señor. Otros ya olvidamos cómo llorábamos delante de Dios. Otros ya olvidamos cómo nos gozábamos delante de Dios en su alabanza.
Qué terrible es el olvido. Eso es en esencia la ingratitud, olvidarse. Si hemos dejado de amarlo, ¿sabe qué dice el Señor? Si hemos dejado de amarlo, dice que hemos caído. Esa palabra caído, ekpikto, E-K-P-I-P-T-O, ekpikto, significa ser sacado del curso de uno. Has caído, repito, ser sacado del curso de uno, ese es su significado. Y en corto es perder, caer, dejar, fallar, perder. Y también llegar a ser ineficiente. Mira hasta dónde has caído. Y quiero decirle algo, cuando habla mira hasta dónde has caído, no está hablando de caer en pecados que nosotros llamamos graves. Esto es peor que hacer un pecado que se puede corregir. ¿Por qué? Porque el pecado que cometemos, pagamos el precio. Pero ¿cómo recuperamos el amor por Cristo que hemos perdido? Cuando un cónyuge ha sido altamente dañado, que el otro cónyuge trate la manera de hacer que lo ame, es difícil. Por eso, para el Señor es haber pecado y no a lo que nosotros llamamos pecados graves. Hemos caído, eso es lo que el Señor dice. Recuerda, yo estoy terminando, quiero tener unos minutos para orar. Recuerda, está en imperativo. No está diciendo si usted quiere o no quiere. Es imperante que recuerde. Es un mandato que recuerde. Como cuando el papá o la mamá le dicen al hijo o a la hija, recuerda. Eso está haciendo el Señor ahí. Recuerda, es imperativo. Nuestro maestro nos está ordenando que pongamos a trabajar nuestros recuerdos. ¿Cuántas veces nos habló? ¿Cuántas veces nos pidió? ¿Cuántas veces nos rogó? ¿Cuántas veces nos advirtió? ¿Cuántas veces nos valió? ¿Cuántas veces no creímos? ¿Cuántas veces no nos importó? Recuerda, qué tremendo, es un mandato. ¿Qué hizo que Pedro recordara las palabras del Señor? ¿Qué lo hizo recordar? Por eso lloró amargamente. ¿Y cuántos de nosotros no nos vamos a recordar aunque nos están mandando que recordemos? Amén. No quiero seguir. Me alejo del punto en que estamos ahorita. Porque algunos, al igual que en lo natural, somos engañados con esto. Los viejos fracasados le dicen a los jóvenes que están fracasando, no hombre, si así son todos los hombres. Así le dice la mamá a la hija. Y la mamá al hijo, así son todas las mujeres, le dice. Como no es su hijo o no es su hija, le dice a su hijo o a su hija, así son todos los hombres o así son todas las mujeres. O si no, los dos que ya están viejos, fracasados, dicen, no hombre, así son las parejas. Solo al principio se aman.
Falso. Eso es mentira. Es como los fracasados cristianos, que al joven que empieza con gran fervor, con una gran fe, con una gran esperanza, con una gran entrega, con una gran consagración, viene el fracasado y le dice, ya te va a pasar, le dice. A todos les pasa, el mediocre, el fracasado. Y el amor cuando madura es mejor que al principio. Lo que pasa es que nosotros lo arruinamos. Así es en Cristo. Si usted dice, yo me acuerdo cómo amaba al Señor, es un fracasado usted. Usted decidió fracasar. Usted no valoró al Señor. Entonces para usted y para mí es esa carta. Y otro día le voy a compartir lo que es, recuerda de dónde has caído. Porque si no lo tocamos en la próxima vez, que lo hemos tocado en otras ocasiones, que el Señor a través de su Espíritu Santo lo lleve a usted a donde usted y yo fuimos necios, tercos, orgullosos, autosuficientes, soberbios. Recuerda de dónde has caído. Y algo muy lindo en el consejo, arrepiéntete. Porque no es un cónyuge el que estás perdiendo. Porque el cónyuge tomó un día, se va a morir o se iba a morir. Se va a morir o se iba a morir. Y ya no lo vas a volver, pero a mí. A un hijo, a una hija, las puedes perder. Pero a mí. Por eso el Señor les habló a aquellos que estaban murmurando. ¡Qué desperdicio! Y les dijo el Señor para avergonzarlos. No es igual lo que estoy diciendo, pero es muy similar. A los pobres siempre los tendréis. A mí, les dijo el Señor, no siempre me tendréis. Vamos a pedirle al Señor que tenga de nosotros misericordia. Padre, qué verdad. Alabanza, queja, consejo. Pongamos a trabajar nuestros recuerdos. No aceptemos que el principio es mejor. No aceptemos que en el principio se ama más que al final. Eso es falso, eso es un engaño del diablo. Su amor por Cristo tiene que ser mejor que cuando usted lo recibió. Si no es así, entonces la queja y el consejo son para nosotros. ¿Ha sido esta nuestra experiencia, hermano? Vamos a perder el amor de Cristo. Si lo perdemos, ya no habrá esperanza para nosotros, porque hemos perdido lo mejor. Esa fue, de alguna manera, la respuesta a Marta. Una cosa te quiero decir, Marta, que tu hermana María ha escogido la mejor parte. Y esta no le será quitada. Hermano, por esta iglesia han pasado muchas personas. Han pasado muchos creyentes y muchos servidores. No sea usted uno más. No diga así les pasa a todos. No, que a usted no le pase. Recupere, y mejor dicho, recuperemos el amor por Cristo. Porque tenemos que recordar cuando Él era lo más importante.
A algunos no nos importaban los regaños de nuestros padres ni sus castigos. En vez de venir a Cristo, a la iglesia. Jóvenes que fueron echados de sus casas, jóvenes que fueron alimentados en los platos de los animales por haber entregado su vida a Cristo y prefirieron a Cristo. Que este mensaje no sea un mensaje más para nosotros. Que nos despierte, hermano. Que recuperemos todo lo que hemos perdido. No es por la iglesia, no es por el pastor ni por el líder, es por usted. Es por mí. Hermano, aquí han pasado muchísimas personas, yo sigo siendo el mismo aquí. No lo hago por las personas, lo hago por el Señor. Y cuando veo personas jóvenes enamoradas, que no han perdido ese enamoramiento en su juventud, no se han casado, que solo quieren pasarse viendo, estar juntas, hablándose, yo le digo: Señor, yo quiero ese amor por ti. Siempre, que tú seas siempre mi primer amor. Esa es mi petición, hermano, porque esa carta va dirigida también a mí. Señor, ten misericordia de nosotros los que decimos que te amamos, Señor. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto en mí. No alejes de mí tu santa presencia, ni tu Santo Espíritu apartes de mí. Restaura en mí el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. No alejes de mí tu santa presencia, ni tu Santo es apartes de mí. Restaura en mí el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. Y renueva un espíritu recto en mí. Y renueva un espíritu recto en mí. Sí, Señor, ayúdanos a cambiar, Señor. Padre, y que tú seas nuestra delicia, Señor. Señor, que nuestro corazón sea transformado. Llévanos con bien y con paz, Señor, y te agradecemos por tu consejo, Señor, por tu palabra.